Buenos días, muy buenos días. Llegó el viernes 3 de febrero del año 2023. Milice. Primer viernes de este mes. Primer viernes de este mes. Y primer fin de semana. Así es. Sí. Sabe que un día como hoy, el país estaba muy atento, pero muy atento. Había dado un giro de 360 grados por la llegada de la expedición guerrillera que encabezó Francisco Alberto Camaño de Ño, por allá por Playa Caracoles. Playa Caracoles. Así es. Eso es cerca de, Sí. de Bahía de Ocoa. Ni le voy a preguntar si usted ha ido, porque me imagino que más. No, pero por supuesto, claro, muchísimas veces. Sí. Y la trayectoria que siguió ese grupo, que se internó después en la montaña de Ocoa, también muy, muy conocida. Sí. Son 50 años. 50 años ya. 50 sí. años de esto, y bueno, esto cambió el curso por lo menos durante un buen tiempo. La atención, la centró la atención. Sí. Sí. Aunque era un puñado de hombres valientes, valerosos, ¿verdad? Sí. Que quisieron acabar con el régimen, la dictadura ilustrada, como le llamaban, a ese régimen de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Dicen, pero hay muchas otras noticias. Ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció que el 27 de febrero será presentado un proyecto para crear un Ministerio de Justicia en la República Dominicana. Esto cambiaría significativamente a la función del Ministerio Público sobre todo. Y bueno, 27 de febrero. Hay que esperar el contenido de ese proyecto. Sí. Se ha adelantado algunas cosas, pero no se sabe con exactitud qué es lo que se está proponiendo. Pero de entrada es positivo para mí, no sé tu opinión, porque implicaría liberar al Ministerio Público de una carga administrativa que le distrae en términos de tiempo y en términos de recursos, de lo que entiendo es la principal ocupación del Ministerio Público, que es la persecución penal de los delitos. Se habla, por ejemplo, Adalberto, de que solamente la administración del sistema penitenciario de República Dominicana le consume al Ministerio Público el 70% de su presupuesto. Entonces, este sería uno de los puntos que muy bien pudieran pasar al Ministerio de Justicia. Hay que decirlo, aquí la figura es nueva, pero en América Latina son muchos los países que la tienen y funciona. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar, hay que esperar ese proyecto para uno saber exactamente qué es lo que se está proponiendo. De antemano, ayer se discutió bastante el tema en ámbitos políticos, legislativos, en la sociedad dominicana se discutió bastante. Y a propósito del proyecto de ley, el Congreso se ha reactivado en estos días bastante, en esta legislatura extraordinaria que se está desarrollando, y ayer la Cámara de Diputados aprobó, bueno, dos proyectos, uno en segunda lectura, el tan debatido ya, proyecto que crea el fideicomiso público. Lo aprobó en segunda lectura la Cámara de Diputados. La agenda de prioridades del Congreso está bastante clara. Parece que se podría aprobar también en esta legislatura el Código Penal. Que inicialmente no estaba contemplado como uno de los proyectos. No, pero lo han metido, a solicitud de los propios legisladores. Y de las iglesias, Alberto. Sí, las iglesias recuerda aquel comunicado de la conferencia del episcopado donde pedía que se priorizara. Sí, pero recuérdate que para el presidente de la Cámara de Diputados, cuando fue electo presidente de la Cámara de Diputados, la prioridad 1A. ¿Era el código? Era el código. Dijo que en 100 días. No lo pudo lograr, pese a todas las maniobras, las reformas, los cambios, las cosas. Pero no lo pudo lograr, y pese a que se había excluido ya el tema de las 3 causales del proyecto. Ahora vamos a esperar qué ocurrirá, pero lo que uno ve en el ambiente es la posibilidad de que eso se apruebe sin las 3 causales. Las 3 causales ya no tienen ninguna posibilidad en esta legislatura de que sean reintroducidas en el proyecto de código. Ahora hay que ver qué pasa, porque además de las 3 causales había una serie de, bueno, lo que frenó el proyecto en realidad fue la introducción de una serie de elementos legislativos que
que limitaban el ejercicio de los derechos individuales. Por ejemplo, la validación de la discriminación por orientación sexual, inclusive para acceso a algunos lugares públicos. Algo descabellado. Descabellado y eso lo metieron ahí a No, eso fue una locura, una locura. Vamos a ver entonces qué va a pasar, pero ese es otro de los temas que están pendientes ahí en las cámaras legislativas. Y ayer también la Cámara de Diputados estuvo muy activa. Sí, bastante activa. Recibió 3 proyectos de préstamos por parte del Poder Ejecutivo para que los ratifiquen. Ustedes saben que los préstamos que hace el Estado con organismos internacionales o nacionales también tienen que ser avalados por la Cámara Legislativa, por el Congreso Nacional. Y hay 3, estos están destinados a transporte, uno de esos proyectos está destinado al transporte. Los otros 2 tienen que ver con distintos asuntos de carácter nacional. Hay quienes critican que se sigan tomando prestados, pero el Estado Dominicano no tiene con qué afrontar una serie de necesidades que no sea mediante el empréstito Millicent. También se critica mucho que cuando el PRM fue oposición, criticaba bastante la política de endeudamiento. Creo que desde ese punto de vista es una crítica válida, pero hay que también reconocerlo y ser justos. Adalberto, el contexto económico del país no es lo mismo. Nosotros vivimos una pandemia, luego estamos viviendo todavía los efectos de una guerra entre Rusia y Ucrania, que no se ve por ahora que tenga fin, todo lo contrario, esta gente se están rearmando con armas de mayor capacidad, y eso ha implicado una serie de desafíos económicos, porque también ha imposibilitado que al escenario público tú puedas introducir, por ejemplo, el tema de una reforma estructural, porque los impuestos, además de los préstamos, son otra de las vías que tienen los gobiernos para incrementar sus recaudaciones. Pero fíjate una cosa, es más fácil para los gobiernos coger prestados, si le prestan, y a este gobierno todavía, a este país todavía le están prestando, que afrontarse a reorganizar la fuente de ingresos del Estado la estructura dominicano, impositiva. porque siempre esto afecta intereses y los gobiernos tienen miedo a determinados intereses, afectar a determinados intereses. Y eso es lo que ha pasado en la sociedad dominicana en los últimos tiempos. Entonces se sigue cogiendo prestado. Uno de los préstamos, además del transporte, está para agua. Y esto sí que es interesante porque este país necesita que se continúe yo creo que el gobierno está aplicando una política correcta de tratar de satisfacer esta necesidad importantísima que tienen los dominicanos de que haya suministro de agua potable, de agua por cañería, aunque fuera por cañería constante. Hay muchos proyectos al mismo tiempo que se han iniciado, algunos están semi paralizados por falta de cuarto, ¿verdad? Y hay que acelerar uno de esos proyectos. Es en Villa Altagracia. Villa Altagracia es uno de los pueblos que más agua produce y es de los que menos agua tiene. Dios mío, qué injusticia. Sí, hay una toma de agua que está en el Duey, eso es en la parte norte alta de Villa Altagracia. De ahí se toma agua para traerla aquí a la capital y esa agua pasa por el territorio de Villa Altagracia y no se queda en el pueblo. Alberto. Así es, pero hay otra toma de agua importante, el acueducto de acá, o de los acueductos de Santo Domingo, que es en Jaina Mana, la represa Mana, ahí está el río Mana, y pues esa agua también viene para Santo Domingo y no llega a Villa Altagracia. Entonces ahora el gobierno inició la construcción de un acueducto, no es la ampliación, porque lo que pretende hacer es hacer una toma de agua en el río Jaina, en la parte norte justamente de Villa Altagracia, y desde ahí llevarla por bombeo al tanque que sí existe, que se construyó por un acueducto que nunca funcionó, y además mejorar la red de distribución y la planta de tratamiento. Ese proceso se inició. Se dijo que iba a terminar a principios de este año, pero ya no va a ser a principios, tal vez al final. Y quién sabe, porque no ha caminado con la velocidad requerida. Están trabajando y parece que ahora le metieron un poquito de brío. Qué bueno. Y el pueblo está a la expectativa, muy incrédulo, porque... Imagínate, ¿cuántas veces se ha cuántas promesas se han hecho y no se han cumplido? No, y se le construyó un acueducto y se le rompieron las calles, metieron tuberías y no tener agua. No, terrible. Eso es una barbaridad. Eso fue en la época
en el último gobierno del Partido Reformista Social Cristiano, ya tú sabes. Joaquín Balaguer. Bueno, esas son de las cosas que ocurren, Millicent. Hay un tema que ayer, sí, queríamos abordarlo, habíamos puesto en agenda y no lo tratamos. Se trata del informe que revela un periódico, porque si no es así tampoco se sabe, sí, usando como fuente oficial la página de datos abiertos. Ajá. Y entonces ese informe habla de las multas, del volumen de las multas impuestas por el gobierno. Solo en un año, en el año pasado, solo en un año, casi 2.500 pesos, millones de pesos. Como multas, sí, de las cuales una gran parte no se ha pagado. Claro. La gente no la paga. Solamente el 30%. Solamente el 30%. Entonces, pero, óyeme, Millicent, tenemos que revisar qué está pasando, porque las multas siempre las han puesto y no ha resuelto el problema de la indisciplina que hay en el tránsito, de indisciplina que crea también problemas serios como son los accidentes, que entre otras cosas provocan la muerte de mucha gente, claro, tanto en la capital como en el interior. El peor problema del tránsito tiene que ver con esto de los motoconchistas y los motoristas en sentido general, porque ahora no son motoconchistas nada más, los delivery, que son muchos. Que son muchos porque ahora hay muchas compañías que están haciendo negocio con eso, han invertido en ese negocio. Herencia de la pandemia, sí. Sí, herencia de la pandemia. La pandemia la aceleró porque ya existía. Ya hasta las compras en los supermercados se hacen. Tú la pides por una aplicación y te la mandan. Y te la llevan. Pero sobre todo la gente pide en su casa de todo. Desde comida hasta una cerveza. Bien fría. Para que se la lleven a la casa. Y esos motoristas andan como lajón del diablo en las calles. Tratando de llegar. Entonces hay que regular todo esto. Pero la dirección de tránsito, que ahora tiene un nombre rarísimo, porque se lo cambian cada rato. Así es. Cada rato. El organismo ejecutor, si tú quieres, que es la DGC, el ejecutor de las multas. Óigame, señoras y señores, eso no está funcionando. Ahí hay un caos enorme. Los policías están poniendo más multas que orden en el tránsito. Entonces los policías que tienen que estar poniendo orden, los que están en una libreta. ¿Y saben por qué? Porque le dan un porcentaje de la multa que ponen. Una comisión. Una comisión. Sí. Y esa comisión va desde abajo, pero principalmente arriba. Óyeme, el Estado Dominicano tiene que acabar con esa situación y usar a esos policías para ordenar el tránsito. ¿Saben ustedes que ellos se ponen en una esquina donde hay un semáforo a parar los vehículos? Un semáforo funcionando. Funcionando. Y a veces están en los semáforos y suelen dar indicaciones que van contrarias a lo que te está diciendo el semáforo inteligente. Totalmente así es. Pero fíjense, ¿a qué me refiero? Paran a los vehículos llegando a un semáforo. Entonces interrumpe, claro. Oye, pues es una cosa elemental que hay que resolver, Millicent. Claro. Y un ejemplo de esto es en la calle República de Colombia, esquina Monumental. Ay, mamá, ahí se hace un caos, ahí se hace hay un caos enorme. Bueno, pues ahí se ponen hasta 12 y 14 policías, de lado y lado, 12. a parar todo el mundo. Y lo interrumpen ahí, entonces agravan el movimiento del tránsito. No. Definitivamente que uno no ve la eficiencia de esto. Y no quiere decir que no trabajen, porque hay policías de esos que tienen que fajarse, porque además tienen que afrontar la situación de que como ellos cometen tantos errores, nadie los respeta. Claro. Y cualquier persona mínimamente reconocida en la sociedad o con un carnet de alguna institución pública, lo enfrenta como si fueran iguales, ¿verdad? Sí, el clásico, tú no sabes quién soy yo. Eso todavía se da. Mira, con este tema también revela la falta de aplicación de la ley, que es doble en estos casos, porque violas la ley de tránsito y entonces luego tampoco te sometes al pagar o cumplir las multas. Repetimos, el año pasado apenas el 30% de las multas que fueron impuestas fueron pagadas. Pero también, Adalberto, creo que hay que revisar ese sistema, porque parte de lo que trajo ese periódico fue una serie de testimonios de personas que nueva vez se quejaban de que aparecen con multas, Adalberto, que no es verdad que la han cometido, que no la reconocen. Y en ese país
hay un tigueraje. No quiere decir que no haya personas que también que le pongan la multa y después digan que no. Pero hemos sabido, porque aquí ha habido épocas donde eso arrecia, donde arrecia esa práctica, y es cierto que personas inclusive que no tienen carro, que no manejan, aparecían con multas. La mayoría de esas cosas son fábulas. ¿Tú crees? Sí, sí, a sí. mí me tocó, a Alberto, a mí me tocó una vez, me aparecí con una multa, yo iba a hacer un trámite y cuando me revisé aparecí con una multa que yo no me la habían puesto y yo, empoderada de mi derecho, fui al Tribunal de Tránsito que está ahí mismo en el edificio de la DGC y lo reclamé. Pero no todo el mundo eso. Sí, me la quitaron. Te la quitaron porque fíjate lo que ocurre. En el papelito ese de la multa tiene que aparecer la gente que te la puso. Claro. Y el lugar y el día y la hora. Entonces es fácil. Pero no hay ningún sistema de consecuencia para eso. Quienes sean víctimas de una situación así pueden ir. Claro, deben de ir. Bueno, claro. yo te dije a ti que a mí me pusieron una multa. Bueno, lo recuerdo. Sí. ¿Tú lo dijiste aquí al aire? Por un delito que yo no he cometido, que tenía la placa obstruida porque tenía un protector plástico transparente que se veía. ¿No? Bueno, pero esos excesos existen. Y es como el que yo te acabo de mencionar, para plantearse en una esquina a poner multas, terrible, en vez de estar organizando el tránsito. Y tú sabes lo que hace, a veces se esconden, como el uniforme también, un color oscuro, se ponen detrás de los árboles, se esconden. Entonces se supone que esa tampoco es la intencionalidad, debe ser prevenir y no simplemente poner multas. Pero bueno, cosas veredes. Cosas veredes. Sí, definitivamente que sí. Vamos a ver lo que va a ocurrir. De todo modo con esto, algún día tendremos que organizar el tránsito. Hay que decir que aquí además el parque vehicular ha crecido enormemente y ninguna ciudad está preparada para recibir una avalancha de vehículos como la que nosotros tenemos, pero además una serie de conductores que no respetan la más mínima regla del tránsito. Totalmente. Ustedes ven cómo se cruza la gente de un carril a otro. Sí, sin poner direccionales. Pero no solamente en la capital y en los pueblos grandes. Lo hacen también en las carreteras interurbanas. Se cruzan. Y la carretera que se supone que es para, o los carriles que son para el que va más rápido, que no se va a parar. Carriles expresos. Expresos, también son violados, la gente se le mete. Sí. Óigame, tú un desorden. Bueno, pero ahí es que tiene que trabajar la autoridad. Sí. Ahí es que se necesita autoridad militar para que la ley se respete, porque la ley no puede ser solamente una sugerencia. Sí. Vamos entonces a la pausa, compañero. Hoy tenemos dos entrevistas, una con el ingeniero Ángel Tejada, que es viceministro de Planificación y Regulación Técnica de Obras Públicas, y otra con Emily Taveras, quien es vicepresidenta de la Juventud del Partido Dominicano por el Cambio. Vamos a comenzar con Emily, que llegó tempranito, y ya luego en la segunda parte seguimos la conversación con el viceministro. Mantengan la sintonía, esto es 1+1.